Este es su programa, Las Verdades Como Son, presentado por Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús. Conmigo está el día de hoy Jorge Antonio, que es un empresario que ya tiene varios años de estar en Quetzaltenango, y pues quisiera yo presentárselos y pues bienvenido. Gracias, pastor, pues es un privilegio para mí estar contigo esta mañana en este lugar y pues esperamos que sea de bendición para ustedes el programa y el tema que vamos a conversar. Y pues entrando de lleno, quisiera empezar con una inquietud que hay. Yo creo que la iglesia de hoy tiene que saber o debería de saber los tiempos en los cuales vivimos o los que se han vivido en la tierra. Creo que uno de los tiempos, y fue glorioso, fue el tiempo de la ley, donde ejerció y manifestó el deseo del corazón que tenía el Padre para los hombres. Pero ese tiempo ya pasó, y después vino Jesucristo a marcar un tiempo de gracia para los hombres, para que nos acercáramos a Dios con confianza, con toda libertad. Pero muchos se quedaron con los principios establecidos en la ley y los han querido importar a este tiempo. Y entonces, leyendo la palabra, llegamos al libro de Mateo, en el capítulo número 5 y verso 38, y hubieron dos dichos, que en su tiempo fue una bendición, por supuesto, es el corazón de Dios, es lo que Él había marcado para el hombre de ese tiempo, que son dos cosas. Una, en el verso 38, lo leemos así: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Eso fue un dicho de los labios y del corazón de Dios, Padre. Y el segundo lo encontramos en el verso 43, donde dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Qué podíamos compartir de esto, pastor? Sobre todo que estamos viendo que hay una sociedad muy violenta. En el ojo por ojo nadie se deja de nadie, y toman venganza por sí mismos, por sus propias manos, y esto está generando y está causando una amplia violencia y una sed de venganza en todos los hombres. ¿Qué piensas de eso, pastor? Bueno, quizá primero marcar algo doctrinal y luego entrar de lleno a lo que estás marcando. Siempre hay personas agudas y por eso es necesario poder hacerlo, y qué bueno que sean así. Lo primero que quisiera decir es que en Israel hubo un sacerdocio que Jehová marcó para los hombres de Israel. A ese periodo lo llamamos el periodo de la ley, donde hubo un sacerdocio que lo comandó la tribu de Leví. Propiamente inició con Aarón, que es el hermano mayor de Moisés. Moisés era también de esa tribu de Leví, junto con su hermana María. Entonces lo que puedo decir es de que en ese tiempo Dios levantó un sacerdocio que iba a tener ciertas connotaciones. Por ejemplo, erradicar de Canaán a hombres que se habían prostituido, hombres promiscuos, hombres ocultistas, hombres idólatras, y había necesidad de erradicarlos de la faz de la tierra. Entonces, en ese tiempo se marcó, en el tiempo de la ley, un tiempo quizá violento. Desde luego Dios tenía un plan, como no es un tema doctrinal, no lo voy a tocar, pero a ese tiempo se le llamó el tiempo de la ley. Entonces Dios estableció en Aarón la cabeza de este sacerdocio, donde en esta ley iban a haber ciertas normas, ciertas ordenanzas y ciertas prácticas de culto. Entre ellas está este pasaje que acabas de mencionar. Dios había dicho ojo por ojo y diente por diente. Es decir, que lo que Dios le iba a pagar a las naciones de Canaán era conforme habían hecho a otras naciones y cómo se habían revelado a las ordenanzas de Dios. Entonces, en ese tiempo hubieron guerras de cuerpo a cuerpo, y entonces estos pasajes eran muy necesarios por el tiempo en que se desarrolló Israel. Pero Jesús vino a la tierra, y entonces cuando viene a la tierra trae otro sacerdocio. Es el sacerdocio de Melquisedec, la cabeza es de Melquisedec. Entonces, Melquisedec no tiene una genealogía en la tierra. Él es un habitante del cielo que viene a la tierra. Por lo tanto, no hay el sacerdocio ahora no es terrenal, el sacerdocio es celestial, y quien lo trajo fue el Señor Jesucristo. Él fue nombrado sumo sacerdote
según el orden de Melquisedec. Entonces el sacerdocio de Aarón quedó caducado, porque el sacerdocio de Aarón tenía una fecha de caducidad hasta que viniera el otro sacerdocio. Ese otro sacerdocio es el sacerdocio de Jesucristo en Melquisedec. Bueno, entendiendo bien esto, el sacerdocio de Aarón se llama ley, el sacerdocio de Melquisedec, Jesucristo, es la gracia. Juan 1 dice que Moisés trajo la ley y Jesucristo trajo la gracia. Entonces, cuando Jesús aparece en la escena, va a empezar a poner los lineamientos de la gracia, donde los enemigos no son de carne y sangre, sino que ahora los enemigos van a cambiar, de carne y sangre van a ser enemigos espirituales. Por eso las armas de la gracia no son las mismas que en la ley. En la ley habían escudos, habían espadas, ahora no. Ahora las armas son espirituales porque nos vamos a pelear carne a carne. Ahora nos vamos a enfrentar con enemigos espirituales. Amén. Entonces, en el tiempo de la ley, que se peleaba contra carne y sangre, contra cananeos, heteos, jebuseos, amorreos y filisteos y todos estos feos. Entonces, lo que te quiero decir es que ahora cambiaron los enemigos. Los enemigos ahora son principados, potestades y huestes de maldad, que pululan en las regiones celestes. La guerra cambió, sí hay guerra, pero no es contra carne y sangre, sino contra potestades. Entonces la ley cambió, el sacerdocio cambió. De hecho, el libro de Hebreos capítulo 7 dice que si cambia el sacerdocio, tiene que cambiar la ley. Entonces, del sacerdocio de Aarón, que marcaba el ojo por ojo y diente por diente, que es venganza, entonces ahora Jesús cambia. Y Jesús dice, ahora no es ojo por ojo, ni diente por diente, sino que ahora es diferente. Ahora, si me prestas tu Biblia, dice, ahora dice, yo les digo, no resistan al que es malo. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la izquierda. ¿Qué significa esto? Que ahora el sacerdocio, lo está marcando, no es una pelea carne y sangre. Ahora es carne que tiene un espíritu peleando contra huestes espirituales. Bueno, si entendemos eso, entonces tenemos que entender que ahora la cultura de violencia física tiene que ser totalmente erradicada de nosotros. Amén. Pero lamentablemente el mundo se queda marcando una cultura de violencia, donde ahora se le enseña a la gente, no te dejes. Hay padres que se atreven a decirle a sus hijos, no, si te vas a pelear en la escuela, tienes que darle una buena arrastrada al que te está molestando. Porque si él te da la arrastrada y vienes con el ojo morado, te pongo el otro ojo morado. Porque tienes que aprender a defenderte. Y para eso te va a dar herramientas, te va a mandar al karate, te va a mandar a artes marciales mixtas incluso, para que aprendas a defenderte. Porque en la vida hay que aprender a defenderse. Entonces estamos en un momento donde no te tienes que dejar de nadie. Si Luisito te quita el lápiz, entiérraselo tú ahí para que nunca más te lo vuelva a quitar. Y estamos nosotros viviendo una cultura de violencia terrible. De tal manera que si algo se mueve hoy en el mundo, es como en los días de Noé, la violencia. Así es. Si no es por medio de terrorismo, por medio de narcotráfico, de delincuencia común, o simplemente violencia intrafamiliar, violencia verbal, violencia física, violencia sexual, violencia económica. Tenemos una serie de violencia en la tierra que de hecho se han levantado grupos humanistas. Lo que pasa es que mira, el príncipe de paz es Jesucristo. Amén, y así es. Si tú quieres hacer paz en la tierra sin Jesucristo, estás queriendo hacer algo sin el elemento principal. Lamentablemente los hombres quieren edificar algo, pero siempre desechan la piedra angular que es Jesucristo. Quieren hacer la paz y crean la ONU, donde en la ONU todo el mundo entra armado. Bueno, tal vez no los dignatarios, pero sus guardaespaldas entran forrados de armas. ¿Cómo hacer la paz con armas? Claro. Es decir, ahora lamentablemente la cultura que tenemos es esa cultura de violencia. Tenemos que hacer algo para erradicarla. Uno, si queremos hacer algo, vamos a hacer un matrimonio, una familia, una empresa, cualquier cosa. Tenemos que tomar la piedra principal, la piedra del ángulo, que es la que desechan los hombres. Y la piedra principal es Jesucristo. Sin mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Para que tengamos paz y erradicar esa cultura violenta que tenemos, necesitamos más que leyes, a Jesucristo en el corazón.
Amén. Necesitamos algo más que reformas estatales y toda la cosa. Necesitamos a Jesús. Porque una persona donde le fluye la paz de Jesús, que la paz es de adentro para afuera. ¿Por qué no conseguimos la paz en la tierra? Porque siempre estamos buscando elementos externos, leyes, propuestas externas. ¿Por qué no atacamos de raíz el problema? El problema está dentro del corazón del hombre. De hecho, Jesús dijo, no es lo de afuera lo que contamina al hombre. Así es. Es lo que hay adentro del hombre. Y dentro del hombre se localizan los homicidios. Dentro del hombre están los asesinatos. Dentro del hombre está la violencia. ¿De dónde tenemos que erradicar la violencia? ¿De afuera? ¿Que ya no hayan armas? Bueno, si vamos a despistolar a todos, vamos a volver a los cuchillos, a las piedras, a las espadas, a los palos, a los garrotes, a lo que sea. Porque la paz no se consigue despistolando a la gente. La paz está en quitar las pistolas del corazón. Amén. La violencia del corazón, porque eso es generacional, eso es cultural. ¿Cómo lo vamos a hacer? Número uno, Jesucristo en el corazón. Pero no me dejarás mentir que hay mucha gente cristiana que tiene a Cristo en el corazón, pero sigue con la violencia. ¿Por qué? Porque aparte de Jesús en el corazón, necesitamos ser ministrados en lo que hay adentro. ¿Qué hay adentro del corazón? Hay amarguras, hay odios, hay rencores, hay resentimientos. Si tú no erradicas eso del corazón, la gente siempre va a ser violenta. Si no tiene un arma, va a usar sus puños, va a usar la voz para maldecir, para ofender. ¿Por qué? Porque el daño está adentro. ¿Qué es lo que Jesús quiere hacer? Quiere reparar los corazones. Amén. Lo que Jesús quiere es ministrar los corazones. Por eso le dijeron a Israel, llegarán días, dice Jehová, y se cumplieron en Jesús, en los cuales yo voy a quitar de ustedes, lo que yo quiero es quitar el luto, ese dolor que hay en el corazón, y lo quiero convertir en alegría. Esa amargura que tienes, la quiero convertir en dulzura. De otra manera jamás llegará la paz. Hay gente que tiene la Biblia en la cabeza, pero comparte el conocimiento de la Biblia con los rencores, los resentimientos. Tarde o temprano eso va a aflorar, porque la amargura es una raíz que tiene un árbol que da frutos. El rencor igual. De hecho, te voy a decir que la Biblia dice que la amargura es una enfermedad contagiosa. Dice Hebreos capítulo número 12 que la gente que tiene una raíz de amargura, como que tuviera esporas, va a reproducirse y va a reproducir esa amargura en los que le rodean, en la gente que está a la par. Fíjate que hay gente que no conoce a una persona y ya tiene una amargura contra ella por lo que oyó de ella. De hoy en día tenemos gente que dice, es que esa persona es mala, esa persona es sinvergüenza. ¿Y usted por qué dice? ¿Lo conoce? No, pero a mí me dijo una amargada, me transmitió esa amargura, que ahora yo ya siento un odio, un rencor por alguien que ni conozco, por lo que oí de él. Sí, sí. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos viendo pululando un montón de esporas de rencor, de odio, que es lo que está haciendo que el hombre se levante contra el hombre. Bueno, se levanta contra Dios, no se van a levantar contra nosotros. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: ¿cómo erradicar eso? Entendiendo el tiempo que estamos viviendo. Tú pusiste muy bueno el tema. Entendamos el tiempo. ¿Qué tiempo estamos? ¿De venganza? ¿De ira? ¿De golpes? No. En un tiempo donde, ¿por qué no asimilar que yo convivo con hombres que son fallones? Porque si tú te analizas, Jorge, y nos analizamos todos, venimos de una pasta muy defectuosa. Amén. Nos heredaron nuestros ancestros, comenzando por Adán, Romanos 5, pecado, nos han heredado violencia, nos han heredado venganza, nos han heredado una serie de cosas que son puramente violentas. Así es. ¿Cómo erradicamos esto? Entendamos que no estamos en el tiempo de la violencia. Jesús lo que quiere es que nosotros tengamos paz, pero la paz comienza interna, sacando esa amargura, perdonando, como lo dice el Señor aquí en su palabra. A tu enemigo tienes que perdonarlo, al que te hizo daño, perdónalo. ¿Por qué? Lo voy a decir de esta manera, y con perdón de la gente que está ofendida. No eres mejor que el ofensor, no eres mejor. Porque fallamos. Si te meten en un trancazo y tú lo devuelves, ¿en qué eres mejor? Claro. Si tu enemigo tiene algo contra ti y le atacas de la misma forma, ¿en qué eres mejor? Estás haciendo lo mismo. De ahí dice Romanos, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas,
que juzgas a otro porque lo mismo que juzgas estás haciendo. Desde el momento que lo atacas, no con violencia física, sino verbal, ahí te estás poniendo al mismo nivel de él. Quizá la violencia no es del mismo género, pero es violencia. ¿Qué tenemos que hacer? Totalmente asimilar. Ese pon la otra mejilla es asimílalo. Al final no eres mejor que él, asimílalo. Perdónalo, porque no eres mejor que él. Yo sí soy mejor que él. Mira, voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto juzgaron las mujeres a los hombres machistas? ¿Cuánto? Se levantaron grupos feministas en contra de la reacción del hombre, porque el hombre era malo, era violento, era machista. ¿Sí o no? Así es. Bueno, ahora te voy a decir una cosa. Ya tomaron la hegemonía las mujeres. Es cierto. Ahora la mujer ya es la arquitecta, ya es la licenciada, ya es la gerente, ya es la jueza, ya es... Eso no es malo. Lo malo es haber juzgado al hombre, porque ahora que la mujer trabaja, sale a la calle, se da cuenta que es tan adúltera como el hombre. Se da cuenta que es tan prepotente y soberbia como un hombre. Se da cuenta que es tan humillante como lo es un hombre. Y se da cuenta que la mujer es tan feminista como el hombre machista. No hubo diferencia. ¿Por qué? Somos de la misma pasta. Entonces la solución no está en que ahora el poder lo van a tomar los padres. Y como papá y mamá son tan malos, ¿sabes quiénes están tomando ahora la hegemonía? Los hijos. Ahora el hijo hace lo que se dé la gana, ahora papá y mamá están locos y yo hago lo que quiero. Y el maestro, el director también. Y ya está una rebeldía de jóvenes que ya quieren a los 19 años ya independizarse, irse de sus casas en franca rebeldía a lo que papá y mamá establecen en la casa. Ahora los hijos quieren tomar la hegemonía. Y se van a dar cuenta que los hijos que juzgan a los padres, sí, que mi papá es así, va a ser tan malo como su papá. Va a ser tan violento como su papá, va a ser tan malo como su mamá y tan perverso. ¿Qué necesitamos los hombres? Necesitamos a Jesucristo. Amén. Necesitamos que el príncipe de paz entre a nuestra vida y desde adentro empiece a liberarnos de tanto rencor, resentimiento que hay para erradicar totalmente lo que tú estás leyendo. Venganza, atacar al enemigo, hacerlo pedazos en su reputación, Yo conozco cristianos, mira hasta dónde hemos llegado, Jorge. Yo recuerdo, oír varias personas amenazar a otro. Mira, le dice, voy a ayunar 21 días para que Dios te haga pedazos y te destruya por lo que me hiciste. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué Dios estamos invocando? El que te dice perdónalo, asimila el golpe y perdónalo, y de una vez prepárate porque te va a meter otro. No sé si me estoy explicando. Tremendo. No está diciendo ofrécele la otra, te está advirtiendo que te va a dar otro al revés. Porque el hombre está enfermo, la persona está enferma. Entonces lo que te quiero decir con esto es cómo erradicar la violencia, Jorge. Primero, entendiendo que necesitamos a Jesucristo con todo el corazón. 2, necesitamos que Jesucristo ministre por su Santo Espíritu en nuestro interior de tanto rencor, resentimiento que existe. 3, ser humildes. ¿Sabes por qué nosotros no nos dejamos? Porque tenemos una soberbia. Yo no me dejo de nadie. Y creo que un día en el mundo lo manejamos, ¿no? Dios aprovechamos para pedirle perdón a toda la gente que de una manera violentamos en el pasado, ¿va? Pero fue precisamente porque tuvimos esa cultura de violencia, donde a nosotros nos conectaron eso, y ¿cómo se llama? Y no nos dejábamos de nadie, y nos decían, a mí nadie me va a faltar el respeto, y yo me voy a hacer respetar y voy a hacer valer mi voz por medio de la violencia. ¿Qué logramos? Cuando tú retrocedes a tus días de infancia, de juventud, donde con cualquiera nos peleábamos, la pregunta es, ¿y qué ganamos? Es decir, solo sacarle un par de muelas a alguien, pero ¿y de qué nos sirvió? Solo de haber decir, ahora me respetan, ¿va? Y que ya nadie te dijera nada porque te tenía miedo. ¿Y qué ganaste con eso? No ganamos nada, más que seguir cosechando enemistades y violencias, desprecio, te vuelve repugnante. Y hasta se vuelve un reto a ver quién le pega, en el caso mío, a ver quién le pega al mexicano, que era la cosa en la escuela. ¿Y todo por qué? Porque, ¿cómo se llama? Por no tener un poco de humildad. Hablaban mal de tu país. Pues, ¿por qué no tuviste la madurez de asimilarlo? Porque vivíamos en una cultura de violencia, donde no se dejen. Yo creo que hay que retomar las bases en la casa, porque eso está en la casa. El epicentro del avivamiento es la casa. Es el hogar, es la familia. Es mejor enseñarle a un hijo a oír
a asimilar el golpe. Ya, pues dijeron algo, disimúlalo. Mejor darle la espalda a la violencia a enfrentar esto con violencia. Yo he sabido casos, y aparte los que se ven pero casos reales, de una persona que se pelea un par de jovencitos en una discoteca. Obviamente el que se fue mal porque se fue golpeado, va a traer una pistola a la guantera de su carro y va a matar a un joven, y lo alcanza en un parque de por acá y lo mata. Ese joven está hoy sufriendo privación de libertad. ¿Por qué? Por un momento de ira, de violencia. Pero eso está en la casa. ¿Cómo le vas a dar un arma a tu hijo? Claro. ¿Cómo le vas a enseñar a tu hijo a tirar, a disparar, defiéndete y a tener un arma? ¿Cómo vas a enseñar eso? De hecho, te voy a decir una cosa, a mucha gente que han asesinado en la violencia común que vivimos es porque se quisieron defender. Y habían otros sicarios acompañando a ese y lo mataron, otros delincuentes. Que si hubiera entregado las cosas, tal vez todavía estuviera con vida, pero el hecho de no dejarse de una reacción violenta proporcionó que mucha gente no esté con nosotros hoy en día. Hoy en día, te voy a decir una cosa, porque en nuestro tiempo éramos violentos, mal hecho, pero éramos más caballerosos. Porque tú te peleabas con una persona en la calle o en la escuela y que ya todo era la salida, ¿va? Ya te daba un miedito aquí en el interior y a mí me temblaba un poquito y le decían a uno, oh, ese sí te va a pegar porque el año pasado le pegó a fulano, o sea, a Goliat, ¿va? Y dice, bueno, pues te preparabas. Y ahí te ibas a la esquina y ya sonaban como que fueran cachetas, así como fueran aplausos, aplaudíamos, ¿va? Pero en ese momento le decías al cuate, ya, mira cómo estás, ¿va? Démonos la mano, estamos amigos. Y en ese momento, que todavía ahí está bueno. Podías llegar a ser el mejor amigo de la persona con la que te violentaste. Hoy en día no. Hoy en día es ver cómo me vengo, cómo me desquito, y ahora traigo a mis amigos y armados. ¿Qué ha pasado? Que la sociedad ha tolerado la violencia. Yo te voy a decir algo, nosotros tenemos un aprecio muy grande a Quetzaltenango. Pero cuando yo vine a Quetzaltenango, a mí me asustó. ¿Cómo había una violencia en los institutos y en los colegios? Aquí habían colegios que en las olimpiadas escolares eran de paga y otros que eran del gobierno, que no eran de paga. Y entonces los de un colegio le gritaban cosas muy fuertes a los que eran de instituto, de gobierno. Y los de instituto de gobierno le gritaban cosas fuertes a los de colegio. Y ya era una tradición que cuando jugaban estas instituciones educativas había violencia, llegaban exalumnos a provocar más violencia. Eso se vivió. Yo me quedé asustado de ver cómo la gente puede llegar a tener tanta ira por otro solo porque estoy en un instituto y contra eso solo porque estoy en un colegio. Y cómo hubo una tradición violenta y la sociedad de Quetzaltenango lo aceptó. Sí. Y se miró hasta como una tradición. ¿Qué desencadenó? Miren cómo está ahora el asunto. Tuvieron que quitar hasta esas olimpiadas bonitas que habían aquí. ¿Por qué? Porque la violencia es extrema. Porque ahora ya no son golpes. Fíjate que fue creciendo la violencia de pepitas de mango que se tiraban y piedras, ya pasaron a balazos. Entonces hubo que suspender, porque la violencia crece. La violencia no es estática, la violencia es dinámica, toma una inercia y crece y cada vez avanza más. Pues hay que tener cuidado con la violencia, jamás es recomendable la violencia. Ahora que estamos en Cristo Jesús nos damos cuenta que la peor torpeza que pudimos haber cometido como hombres machistas fue habernos enfrentado en violencia y contestado con violencia. Hubiéramos sido mejores personas, hubiéramos cosechado mejores cosas si hubiéramos sido más prudentes, más bíblicos que diabólicos. En lo que decías de la solución a esto que se vive en nuestra sociedad actual, es, por supuesto, darle el lugar a Jesucristo en nuestro corazón, porque también la palabra nos enseña que nosotros debemos ser imitadores de Jesucristo. Y Jesucristo, cuando escribió esto en la tierra, Él fue perseguido, Él fue humillado, le hicieron bullying, el famoso bullying, Él lo vivió en carne propia, pero Él con su ejemplo nos enseñó a que un silencio y una actitud de humildad, como Él nos enseñó, apaciguó al final, hasta nuestros tiempos,
que ese es el mejor ejemplo a seguir, ser humilde. ¿Cuál fue la mejor arma de Jesús para defenderse de sus detractores? Caminar con integridad. Amén. Entonces, te voy a decir una cosa, si de repente alguien viene y dice, mire, Jorge es de X forma, él es un estafador, ¿cómo te vas a defender? Yendo a agarrar del buche al otro, bueno, dime por qué estás diciendo esto, a ver, explícame. O caminar con integridad, que la gente te mire, que eres un hombre íntegro. ¿No las obras hablan más que las palabras? Claro. Si tú vas y violentas a la persona porque habló mal de ti, ¿qué ganas? Vas a ganar más enemistades, más problemas. Ya ves, se los dije, ¿me entiendes? Mientras que, te voy a decir de David, vamos a hablar de David. David de repente se le levanta un enemigo gratuito, que era Saúl. Ya David le ha hecho en el pasado bondades a este rey, tocando el arpa y liberándolo. Pero Saúl viene de una cultura violenta. Entonces, y aparte está endemoniado. Entonces agarra una lanza y lo quiere matar. ¿Qué hizo David? Lo mismo de Jesús. David vivió un periodo de gracia dentro de la ley. Amén. Y por eso y vino a ser un prototipo de Jesucristo. Cuando recibe las lanzas, ahora, ¿cuál es la inteligencia de Jesús? Quitarse. No quedarse estático. Me hago un quite. Pero si David levanta las lanzas que le arrojó Saúl y se las regresa, ¿qué diferencia hay entre un endemoniado y un ungido de Dios? Ninguna. ¿Qué diferencia hay entre un Saúl y un David? No habría diferencia. Y Jesús quiere que marquemos la diferencia. Amén. ¿Qué de diferente hay si cuando tú te dan en la derecha, tú te das como ametralladora una AK-47, te das las que se te ocurren? ¿Qué diferencia hay entonces entre un ungido de Dios y un endemoniado? ¿Cómo vamos a probar que Cristo está en nuestro corazón si reaccionamos con la misma violencia? Claro. ¿Qué te dice la Escritura? Entonces, que David se hacía los quites, no levantaba las lanzas para devolverlas, sino que asimilaba diciendo, es que este es el ungido de Jehová. ¿Sabes cómo podríamos erradicar la violencia si consideramos al otro como superior a nosotros? Que es lo que dijo Pablo. Hermanos, dice Pablo, ¿por qué no consideras a tu hermano como superior a ti? Te voy a contar algo que me pasó en una oportunidad. Un hermano me hizo una mala jugada. Fue en un X ciudad y yo por él me fui a esa ciudad. Gasté, invertí y al final hubo una situación ahí. Entonces yo cuando me subí a mi coche, puse las manos en el volante así de esta manera, ¡pah! La puse. Y pensé, no lo dije, lo pensé. Cuando yo llegue a Quetzaltenango, va a saber quién soy yo. No te asustes, a veces pensamos mal los pastores. No. Y entonces el Espíritu me habló y me dice, ¿y quién eres tú? Y ya le iba a dar mi currículum, y ya le iba a dar mi tarjeta de presentación. ¿Quién soy yo? Cuando dije, yo quiero ver quién yo soy. ¿Quién soy yo? Yo soy alguien que salió de la nada, igual que el que me ofendió. Soy alguien necesitado de Cristo como Él, necesitado de la sangre como Él. Y entonces yo me quedé estático, de veras, ¿quién soy yo? Vengo de la nada. Y ahí me dieron el pasaje, considera a tu hermano como tu superior. Nosotros tenemos la bendición de tener a nuestro Padre vivo. Si mi papá, y cuando se equivocaba, ¿qué le decíamos? ¿Qué le podemos decir a un papá cuando se equivoca? De repente te mete un par de cinturonazos, no eras tú el culpable, pero ¿qué le dices? No le vas a rebasar, no, yo no soy el culpable, tú asimila los golpes y ni modo. De repente te regañan, como una ametralladora, y tú dijo, ¿qué haces? ¿Qué dices? No le vas a contestar de la misma forma a tu padre. Simplemente asimilas el golpe y te vas. He visto gente que los jefes los tratan mal, jefes de empresas, a sus trabajadores. Y usted que no sé qué. Y el trabajador, por necesidad del salario y del trabajo, y ahora que no hay mucho, asimila el golpe, pero no dice nada. ¿Por qué? Porque está considerando al gerente como alguien superior. Entonces cuando me vino el pasaje, considera a tu hermano como uno superior a ti. Yo dije, chispas, pues ¿quién es mi superior? Pues mi papá. Si mi papá me hubiera hecho esto, no le diría nada. Tal vez le daría una broma, cualquier cosa, ¿no? Pero jamás le reclamaría porque es un superior. ¿Cierto? Amén. Entonces, si tú consideras a tu hermano que te hizo algo, ¿lo consideras como tu superior? Entonces, vas a bajar las defensas, quizá le vas a decir algo para aclarar, nada más, pero no lo vas a tratar con tajancia, prepotencia o violencia, porque lo estás considerando como un superior. Si aplicamos eso en la Escritura, cada vez que se equivoquen con nosotros y digamos, bueno, este es mi superior, bueno, ni modo, lo va uno a asimilar de una mejor forma,
incluso ya se va a preparar uno para una próxima eventualidad, ¿verdad? Entonces, es muy fácil erradicar la violencia cuando entendemos que estamos en el tiempo de la gracia, que nuestro Jesús, que nuestro líder, nuestra cabeza, Jesús, tú lo dijiste, le hicieron de todo tipo de bullying. Y siempre su victoria fue el silencio. Su victoria fue calmarse. Su defensa fue no atacar la carne y la sangre, sino atacar lo que estaba sobre ellos. ¿Sabes cómo terminó Jesús? Atacando lo espiritual, no lo físico. Así es nuestro jefe Jesús. Atacó lo espiritual, no lo físico. ¿Sabes qué terminaron haciendo sus enemigos? El centurión romano, ¿sabes qué terminó gritando? Verdaderamente este es hijo de Dios. Amén. Y todos los que estaban ahí, que no, en contra de Jesús, ¿cómo terminaron? Según la Biblia, gritando verdaderamente, este es hijo de Dios. Gloria a Dios. Entonces yo creo que va a haber un momento en nuestra vida, Jorge, que si logramos asimilar los daños, si logramos ser más prudentes como vecinos, más prudentes como conductores, más pacíficos como padres, como esposos, como líderes, como ovejas, vamos a lograr ese tipo de resultados, que la gente diga verdaderamente este es hijo de Dios, porque le hice tanto daño y fue prudente, se cayó. Un día van a alabar a Dios por nosotros, que al final lo que queremos, que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Amén. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, gracias por venir, invitamos a todos para que el día de mañana puedan estar con nosotros en ese su programa, Las Verdades Como Son, presentado por Iglesia de Cristo. Ven, Señor Jesús, que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima.